Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gusto acompañarlos hoy, lunes 25 de marzo del año 2019, acompañarlos en ese proceso que hacemos juntos, pero no revueltos, aclarándonos las ideas, para lo cual pues ya sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo mental, el esfuerzo mental por integrar de una forma correcta toda aquella información sobre la realidad que nos proveen nuestros sentidos. Más aún en momentos en los cuales pues la facilidad de engañarnos se ha multiplicado con algo que yo considero un bien para el progreso de la humanidad. Pero mientras vamos aprendiendo todos a utilizar todos esos nuevos adelantos tecnológicos con la responsabilidad que implica el ser libres, pues bueno, vamos a tener que estar todos más pilas, más despiertos para poder identificar lo falso y separarlo de lo verdadero. Y bueno, amigos, como ustedes bien saben, y voy cumpliendo mi promesa, luego a veces pues hay temas que me hacen dudar. Digo, Marta Yolanda, ¿será que interrumpís este proceso en el cual querés profundizar en el tema de cómo al menos dar algunas ideas a mis oyentes y a mis lectores de qué cosas buscar para poder identificar qué de lo que recibo, particularmente en redes sociales, es cierto, qué es falso y qué hay duda y que no se ha confirmado ni de una ni de otra manera, y cómo debo yo actuar ante ese reto. Pero bueno, en fin, eso es parte de lo que ustedes ya saben que estoy desarrollando con un poco más de profundidad dentro de lo que el contexto de los ensayos cortos, si bien cortos, que podemos llamar algunos, así vemos nuestras columnas, nuestros artículos de opinión, para de nuevo, para poder aportar a aquellos que quieren aclararse las ideas. Entonces, hoy pues voy, como les estaba mencionando, apreciables oyentes, con la segunda parte de estos artículos que van a ser uno solo. Realmente, cuando yo lo incluya en mi tesis, realmente va a ser uno solo. Política y noticias o entretenimiento. Que por cierto, el hecho de que uno esté comentando hechos reales no significa que lo haga de una forma aburrida. La realidad no tiene que ser aburrida. Lo importante es que hay que entender dónde está el límite, y eso, pues bueno, nosotros, cada uno lo debe de encontrar. Al final, los responsables de hacer esa separación entre lo falso y lo verdadero no son ni siquiera aquellos que ustedes se eligen a que los acompañen en ese camino, sino son cada uno de ustedes. Pero bueno, amigos, no solo vamos a comentar hoy sobre mi artículo, sino también, por supuesto, tenemos varios temas de índole nacional y de índole internacional. Como es de esperar, de índole nacional, lo más importante, si tenemos acumuladas un montón de notas, tiene que ver con el proceso de elecciones 2019. Les vamos a comentar brevemente quiénes son los candidatos, los binomios presidenciales que recibieron durante estos días, o sea, sábado, domingo y ya hoy lunes, porque hoy lunes entiendo que le fue entregado a Luis Velázquez y a Arturo Soto, que son los integrantes del binomio presidencial del Partido Unidos, sus credenciales del Tribunal Supremo Electoral, motivo por lo cual tenemos dos más que son beneficiados con el privilegio del antejuicio. El que todavía no tiene Tel Maldana, que continúa en El Salvador. Hay quienes están especulando en dónde se encuentra específicamente en El Salvador, pero pienso que donde se encuentre no
no debería de generar mayor interés más allá de la controversia que eso pueda suscitar o las emociones y las pasiones entre los seguidores de la ex fiscal general y por supuesto sus opositores. Pero el punto con Thelma Aldana específicamente es que hasta este momento lo que prevalece es la incertidumbre en lo que respecta a su candidatura debido precisamente a esa orden de aprehensión que ustedes recordarán fue emitida la semana pasada. Lamentablemente, como en otras ocasiones, y ahora ya cambiando de tema, pero dentro del contexto de las elecciones, pues empezaron a asesinar, y digo empezaron a asesinar a candidatos, particularmente en los departamentos en otros departamentos que no es el departamento de Guatemala, y más específicamente en lo que respecta a la conurbación de esa que está integrada por el municipio de Guatemala y por otros municipios como son el de Mixco y Villanueva, y yo ya diría que una parte importante de San José Pinula y otros municipios aledaños en lo que respecta a la carretera a El Salvador, que pues hemos ido integrándonos como una gran urbe, una conurbación, porque es la unión de varias urbes. Pero bueno, fuera de estos espacios, aunque creería que en algunos de los municipios también recordarán que la semana pasada les comentábamos este enfrentamiento a tiros que hubo precisamente, vamos a ver, cuando venga Jorge que me lo confirme, que fue en San José Pinula, este enfrentamiento que hubo, si recuerdo correctamente, entre partidarios de la UNE contra partidarios de Alfonso Portillo. Pero bueno, en fin, esa es nuestra Guatemala, que incluye como candidato a alcalde de Zacapa al condenado por narcotráfico en Estados Unidos, Arnoldo Vargas, que ha sido parte de la comidilla y las discusiones en general política en nuestros días, en estos días recientes en Guatemala, a raíz de que se supo de la participación de Vargas. Y el cuestionamiento que se hacen algunos si debería haber sido aceptado por el Tribunal Supremo Electoral, poniendo como ejemplo el rechazo que hubo al expresidente Alfonso Portillo a que fuera candidato a diputado en las elecciones pasadas, y que hoy, por lo menos a este momento en el cual está empezando todo a pulmón, no sabemos si fue aceptado como candidato del partido que dicen es el partido de Portillo, el partido llamado, entre comillas, bien. Pero bueno, en fin, ya algo les he ido contando yo de los temas que vamos a tratar en lo que respecta al tema electoral en nuestra Guatemala. Y bueno, pero para que no digan que tengo yo alguna, no vaya a ser que me venga a regañar la directora de la unidad de medios del Tribunal Supremo Electoral, además de a Velázquez y a Soto, también les entregaron durante el fin de semana a los binomios presidenciales ¿cómo se llaman? El grupo de Edwin Escobar, que también hay algunos que lo han cuestionado precisamente por los casos que hay en contra de Edwin Escobar del grupo o del partido Prosperidad Ciudadana, que va acompañado, veamos, por Blanca Odilia Alfaro. Ese es otro de los binomios que ayer ya en la noche le fueron entregados sus credenciales, al igual que, bueno, ahorita ya son, con ellos serían 15 binomios los que ya llegarían habrían recibido sus documentos. Bueno, en fin, tenemos una nota en la cual queremos recordarles para que vayamos sumando quiénes son todos los que sí ya están oficializados, amigos, pero bueno, en fin, no es esta que está aquí buscando la información, pero no es en esta. Veamos también, entre otras notas, vamos a comentar
los diputados, las candidaturas de a diputados que ya fueron rechazados por el Tribunal Supremo Electoral, porque recuerden que hubo algunos que cuestionaron la decisión del registrador de ciudadanos Leopoldo Guerra, que es otro de esos nombres que ha circulado en redes sociales en estos días. Pero decidieron que iban a cuestionar la decisión del registro de ciudadanos ante el Tribunal Supremo Electoral. Y bueno, tomó el Tribunal Supremo Electoral una decisión que fue cuestionada, y es la decisión de permitir que participe Juan Manuel Giordano como candidato a diputado en la siguiente elección. Lo que sí es que el Tribunal Supremo Electoral en lo que sí estuvo de acuerdo con el registrador de ciudadanos es de rechazar las candidaturas tanto de Samuel Morales como de el hijo de Jafet Cabrera. Pero bueno, en fin, estos son datos que tal vez no nos aportan mucho acerca de esos puntos claves que tenemos que tener en cuenta para estas elecciones, pero sí es vital que sepamos quiénes están participando. ¿Por qué? Porque vemos, como ya hemos comentado en otras ocasiones, que sigue, no solo sigue siendo más de lo mismo, parece que en algunos casos hasta empeora la oferta. ¿Y eso por qué, amigos? Pues bueno, empeora porque lamentablemente la persecución selectiva de corruptos que hubo en los últimos años se enfocó en eso, en una persecución selectiva de corruptos, y olvidaron en el proceso o pretendieron hacer pasar esa persecución de corruptos por lo que debimos habernos enfocado en estos años, que es en el cambio del sistema. Entonces, nuestro sistema, en lugar de mejorar en estos años, ha empeorado, es cada vez más estatista, más intervencionista, lo que significa más poder para aquellos que llegan a su ejercicio, motivo por el cual va a atraer o va a continuar atrayendo a los peores representantes de nuestra sociedad. Pero bueno, también tenemos temas que tienen que ver con seguridad, con justicia, que por cierto hoy se está llevando a cabo en el juzgado de mayor riesgo A. Se está llevando a cabo una audiencia de revisión de medidas de coerción por el caso de la cumbre de Alaska ocurrido en el año 2012. Se recuerdan por aquel caso que tiene preso al coronel Juan Chiroy y a parte de la tropa que él estaba comandando en esa ocasión, que ya nosotros hemos comentado que es una injusticia y que es una barbaridad que todavía continúe preso el coronel Chiroy y su gente. ¿Por qué? Porque no han ni siquiera sido llevados a juicio y ya cumplieron con la pena que les hubieran impuesto si hubieran sido condenados. Entonces, estos son los abusos arbitrarios, discrecionales de aquellos que se supone deben velar porque haya justicia. Me refiero a los jueces. Y vemos cómo efectivamente tienen sobrados motivos algunos para cuestionar esa imparcialidad con la cual se hace, entre comillas, justicia en nuestro país. Y bueno, en temas internacionales, amigos, queremos comentar al final lo que en teoría debería de ser el final de toda esta trama que inició desde que fue electo Donald Trump como presidente de Estados Unidos en lo que respecta a la injerencia de la dictadura de Vladimir Putin en las elecciones estadounidenses. Pues bueno, después de aproximadamente 2 años que le llevó al fiscal encargado del caso, Robert Mueller, de presentar su informe, el resultado del informe es que Mueller no pudo probar que hubiera habido injerencia del gobierno de Vladimir Putin en las elecciones estadounidenses. Por supuesto, esto ha molestado enormemente a los demócratas en el Congreso, a varios de los demócratas del Congreso de Estados Unidos, que exigieron ayer la publicación del informe completo del fiscal especial Robert Mueller sobre la
posible injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, ya que consideran que el secretario de Justicia que difundió un resumen no es un observador neutro. Entonces digo, pues bueno, todavía a pesar de que ya ha circulado el resumen del informe de Mueller, pues todavía los demócratas están discutiendo si es o no correcto. Lo interesante en este tema, pues al fin no podemos obviar la importancia que tiene el presidente de Estados Unidos a nivel mundial. Lo interesante de esto es cómo han reaccionado muchos en Estados Unidos ahora cuestionando el multimillonario gasto que hubo detrás de esta investigación, cuyo objetivo era encontrar alguna forma de evitar, primero, que tomara posesión Donald Trump del cargo de presidente de Estados Unidos, y luego encontrar la forma de bajarlo de la silla del poder lo más pronto posible. Y finalmente hay una nota que a mí me llama la atención en lo que respecta a una nueva caravana de alrededor de 1.500 migrantes, 1.500 migrantes que partieron este fin de semana en rumbo a la frontera de México con Estados Unidos. Pero los dos puntos interesantes de esta caravana, y por qué la quiero mencionar, es porque primero que todo ya esta caravana se origina en el mismo México. O sea, es un grupo de caminantes que desde México, desde donde se encuentran en la parte sur de México, piensan caminar hasta la frontera norte con Estados Unidos. Y que esta va integrada no solo por centroamericanos, sino también por varios cientos de cubanos. Imaginen ustedes, amigos, lo interesante de este dato. Y digo porque mientras el príncipe Carlos y su esposa Camila visitan Cuba en estos días, pues resulta que los cubanos están viendo cómo le hacen para poder huir de la isla. Pero bueno, en fin, son muchas cosas que tenemos para conversar con ustedes hoy, amigos, con ustedes, que espero que hayan recordado lo importante que es dar la batalla de las ideas, porque no es solo cuestión de que nosotros nos aclaremos las ideas, sino que también invitemos a otros a que se las aclaren, porque si no somos más los que estamos en este proceso, y sobre todo los que vamos a tomar las decisiones dentro de todo el contexto. Yo sé que es un contexto político cuestionable el que estamos viviendo los guatemaltecos, pero tenemos dentro de ese contexto, tenemos que tomar, si quieren verlo de esa manera, las menos peores de las decisiones posibles dentro de las alternativas que tenemos, para que podamos pelear por nuestro país y que algún día podamos vivir en esa sociedad a la cual yo he hecho mención en tantas ocasiones, en esa sociedad en la cual quiero vivir, porque yo, como bien saben ustedes, nosotros en Libertópolis somos personas claras en lo que respecta a qué pensamos de la realidad y cuáles son los principios que guían nuestra vida y nuestro actuar. Y por eso es que decimos, liberales solo hay unos, porque eso es lo que tenemos en coincidencia los conductores de los programas de Libertópolis, que nos identificamos en la rama política de la filosofía como liberales clásicos. Algunos se llaman libertarios a sí mismos. Yo prefiero en la rama política llamarme liberal, porque como bien saben los oyentes, filosóficamente yo soy objetivista y lo digo sin ningún problema al aire para que la gente tenga claro cuáles son esos principios sobre los cuales voy a basar yo, Marta Yolanda Díaz Durán, mi análisis de la realidad. ¿Y cuáles son los motivos que me mueven a hacerlo? Pues bueno, porque quiero vivir en una sociedad de personas libres, de personas responsables, y quiero subrayar este tema y de paso felicitar a Carol Ríos de Rodríguez, que hoy inició
una nueva etapa como columnista, como articulista en el diario Prensa Libre, y terminada de una forma que precisamente similar a esta que estoy yo comentando. A lo mejor tenemos tiempo de leerles el último párrafo del artículo de Carol Ríos de Rodríguez en Prensa Libre hoy, que se los queremos recomendar a apreciables oyentes, que hace énfasis en esto. Debemos ser responsables de nuestras acciones, y entender que eso significa ser libre. Yo soy libre, y al ser libre y exigir que se respete irrestrictamente mi libertad, también asumo que soy responsable de las consecuencias que yo tome, las consecuencias que tenga las decisiones que yo tome y cómo yo actúe, ya sea en mi esfera privada o en mi esfera pública. Por eso, de nuevo, podemos disfrutar muchísimo de hacer este programa y conversar entre nosotros, apreciables oyentes, pero necesitamos más que se suman a esta batalla de aclararse las ideas. Eso no significa que hoy piensen como nosotros, pero si se consideran intelectualmente honestos, que estén dispuestos a conversar con nosotros, porque al final el objetivo no es tener la razón y que nos den la razón simplemente en el debate, sino el objetivo es que logremos separar los juicios falsos de los verdaderos, teniendo claros que van a ser juicios verdaderos aquellos que coincidan con los hechos de la realidad. Por eso nosotros hacemos énfasis en la evidencia que debe soportar aquello que nosotros compartimos con ustedes. Y cuando de casualidad somos seres humanos, cometemos algún error, ya saben que lo vamos a reconocer y lo vamos a enmendar, lo vamos a corregir, vamos a asumir las consecuencias de esos errores y vamos a cuestionarnos por qué. Porque al final, repito, el objetivo es eso, que podamos vivir en una Guatemala. ¿Qué tal? Voy a sustituir el término sociedad por el nombre de nuestro país. Yo quiero vivir en una Guatemala de personas libres, de personas responsables que encuentran menos obstáculos en el camino en la búsqueda de su felicidad. Y esto implica el que podamos cooperar, compartir e intercambiar en paz los unos con los otros, respetándonos mutuamente, respetando la vida, la libertad y la propiedad de los otros. Ese es el compromiso que yo hago con usted, y ese compromiso que hago y cumplo me da todo el derecho y toda la autoridad del mundo a reclamar que se respete mi vida, mi libertad y mi propiedad. Y hablando de eso, hay otro punto importante que queremos también tratar hoy en Todo a Pulmón, que tiene que ver con el tema de los linchamientos y en particular el hecho de que un taxista se encuentre hoy preso por el linchamiento de los supuestos sicarios, y voy a utilizar ese término porque al final a mí no me consta de que los que murieron linchados hayan sido los asesinos del taxista que también murió en ese linchamiento. Y quiero regresar a este tema a pesar de que ya lo hemos tratado, porque para que vean que aquellos que me plantean dudas que considero intelectualmente honestas, a mí me gusta resolverlas, y me gusta resolverlas al aire, porque tal vez hay otros de nuestros oyentes que tienen dudas similares. Entonces, la pregunta que me hizo un lector de mi blog en mydda.blogspot.com, saben que es la dirección de mi blog, que me preguntaba acerca de si en este caso específico, el de la semana pasada, no entra dentro del contexto de defensa personal. Entonces, por supuesto que quiero compartir por qué, poniendo las cosas primero en contexto, porque sí, por supuesto, yo estoy a favor de que en defensa personal de mía o de mis seres queridos, para defendernos, si en el proceso tenemos que matar al agresor, en el proceso de defendernos, y quiero hacer énfasis en esto, esa muerte es justificable. Pero me pregunto si la hazaña que hay detrás de los linchamientos
se justifica dentro del contexto de la defensa personal? Pues bueno, de eso, amigos, vamos a comentar también cuando regresemos en el siguiente corte junto con Jorge Jacobs. Pero antes de irme a la pausa, le quiero agradecer a los liberhéroes. Vamos a ver cuántos, 25 liberhéroes que ya han compartido todo a pulmón. Quiero agradecerle a Salim Yasser Andarrauz, a Andrés, a Juan Carlos Hurtarte, a Marco Cruz, a David Cuellar, a Ingrid Judith Castillo, a José Calderón, a Luis Roldán, a Almi, a Emanuel Barrientos a Alicia Vanegas, a Alberto Flores Álvarez, a Ramón Parellada y a Michelle Fernández, que son los que puedo ver que ya han compartido y que también, además de eso, veo que tanto Michelle como Ramón me lo enfatizan en la transmisión de Facebook Live. Gracias a ambos por estar dando la batalla de las ideas con nosotros. Bueno, cuando regrese, por supuesto que aquellos con los cuales estoy en deuda me pondré, vamos a ver, me pondré al día con los oyentes que se han ido sumando a compartir hoy todo a pulmón. Pero ¿por qué tengo? Hay otro tema más que quiero tratar con ustedes. Ayer, para celebrar la vida de un amigo querido, fui a la Antigua a un almuerzo a compartir con él y con otros amigos. Y camino a la Antigua Guatemala, vi ese incendio que hay en una colina o montaña a la entrada de Antigua Guatemala. Y yo ya había escuchado hablar de los incendios, pero ¿saben qué fue lo que me impactó? Bueno, creo que mejor se los dejo para el siguiente segmento. Para el siguiente segmento les dejo, amigos, el responderles qué fue lo que me impactó del incendio que tiene ya varios días. ¿Cuántos días tiene? Por lo menos, si recuerdo correctamente las noticias, lo que escuché en las noticias, tiene alrededor de entre 15 y 20 días. Para ser exacta, el número que viene a mi mente son 17. 17 días pero lo tengo que confirmar, 17 días de que comenzó este incendio que está afectando en particular a un par de aldeas, que olvido su nombre, pero un par de aldeas y a quienes viven en esas aldeas que viven precisamente a orillas de la antigua capital de nuestra Guatemala. Entonces, sí quiero comentar un par de cosas que me llamó la atención en lo que respecta a este incendio. Y un reclamo en particular quiero hacer, no solo a los señores de Conred, sino también a otras organizaciones. Pero bueno, de eso les voy a comentar, apreciables oyentes, cuando regresemos de la siguiente pausa. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en todo pulmón y qué alegre ver el montón de oyentes que se han ido, liberhéroes, mejor dicho, que se han ido sumando a los que han compartido todo pulmón. Y hemos recibido un montón de saludos que de entrada agradezco por ese cariño y ese aprecio, pero por cuestión de tiempo me voy a enfocar en agradecer a aquellos que además de saludarnos se toman el tiempo de dar la batalla de las ideas compartiendo nuestro programa, como es el caso de, ya había mencionado a Michelle y a Ramón Parellada, pero también les quiero agradecer veamos rápidamente, agradecerle veamos a Almi, que además de compartir, dice Programón Pérez. Muchísimas gracias, Almi. Y luego veamos quién más. Agradecerles a Luis Roldán, Shatsi Gutiérrez. Piero Sánchez Benini hace un comentario que más adelante vamos a mencionar. Agradecerle a Ingrid Judith, que ya la había mencionado, Marvin Baquiax, Judith Rodríguez, Juan Godínez, Mari Carmen Montenegro, Carmen Berganza de Andrade, María del Pilar PT, creo que dice, Ana María, y digo
porque es que como me están entrando nuevos comentarios, pues pierdo los nombres, así que me disculpo si acaso no mencioné a alguien correctamente o alguien se me pasó. Gracias a Ana María Villalobos Martínez, a Vladimir Baches, también a Joel Rodrigo López, que me cuenta que también ya compartió todo a pulmón. Vamos a ver cuántos vamos, ya deberíamos estar cerca de los 40, espero. 34, uy, yo soy demasiado optimista, dirán algunos. Pablo Enrique Haas también me cuenta que ya compartió, muchísimas gracias. Y bueno, mientras voy a agradecer a aquellos que me saludan por medio de Twitter y de YouTube y Periscope, por supuesto, vamos a darle la bienvenida a Jorge Jacobs. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Gracias a Verónica Ruiz, que también vía Twitter me cuenta que ya compartió, y a Antonio de AG de CIS, a ambos les agradezco muchísimo que estén dando la batalla de las ideas con nosotros desde Twitter. Y en el caso de YouTube les quiero agradecer, vamos rápidamente, a Roland Mitri y Mario Aguilar. Qué raro, yo ya estoy acostumbrada generalmente a encontrar a Walter García, pero bueno, por algún motivo todavía no se ha conectado con nosotros. Pero amigos, vamos ahora ya a las notas que tenemos para ustedes hoy en lo que respecta a las notas de última hora. Ya les había yo comentado que no es nota de última hora, porque no es nota de última hora, pero a uno de los que sí les rechazaron, y con un poco más de detalle, Jorge se los va a comentar, a los que sí ya el Tribunal Supremo Electoral les rechazó la inscripción, es a Samuel Morales y a Jafet Cabrera. Lo que me llama la atención, Jorge, es que en el caso de Samuel Morales, así como en el de Jafet Cabrera, hijo, en ambos casos, en lugar de andar discutiendo si la honorabilidad o no, si está en proceso o no, simple y sencillamente, es que en el caso de ellos, la temporalidad en lo que respecta a las prohibiciones para presentarse a un cargo de elección pública cuando tu familiar está ejerciendo el poder, y me refiero, es el presidente o el vicepresidente, es más que claro que a ellos dos les aplica sin ninguna discusión. Se puede discutir el caso de Suri Ríos de muchas formas, pero en el caso de ellos no hay para dónde. O sea, les aplica la restricción, lo que es increíble, y es ahí donde voy al comentario que nos hacía nuestro apreciable oyente. Veamos, yo les había mencionado un comentario que nos había dejado, a ver, ¿dónde está? Piero Sánchez Benini, que dice: hola Marta Yolanda, ¿puedes comentar si es requisito ser corrupto para poder participar en estas elecciones? Porque todos cumplen ese requisito. Piero, yo espero que no sean todos y que por lo menos podamos encontrar a algunos para que podamos lograr hacer algo en los próximos 4 años, que no solo sea mantenernos o ver cómo las hacemos para que no empeore la cosa, sino que podamos tener la esperanza de que algo se pueda hacer. Veamos, ¿por qué considero que hay que tener mucho cuidado con las falacias? Y no puedo yo decir que todos, absolutamente todos, el 100% de los candidatos sean unos corruptos. Sí puedo, Jorge, decir que la mayoría considero que lo son. ¿Por qué? Porque el sistema de incentivos perversos que tiene años de ser el que rige en Guatemala, va a atraer a los peores representantes de nuestro país. El que tenga curiosidad, lo invito a mi blog, martayolanda.com, y va a ver desde hace cuántos años venimos insistiendo que el origen de nuestros problemas es ese sistema de incentivos perversos que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad al ejercicio del poder. Porque ahí vemos esa historia que viene hoy en el diario Prensa Libre, que es la historia del candidato presidencial de FCN Nación, Estuardo Galdames, que qué horror, parece salido de un cuento así de no sé, yo lo leí, Jorge, y dije, qué horror, ¿cómo es posible que este tipo de personaje, y ahora además de eso, esté ensuciando
porque ¿de qué otra cosa le puedo decir? Que esté ensuciando la idea de los superhéroes con ese su cómic de Galdamán. No, yo no sé si sabían los oyentes que como está haciendo publicidad este señor, que además de eso está abusando de los recursos de los tributarios porque está pretendiendo presumir con lo poco que dice que está haciendo el gobierno de Jimmy Morales, incluido el famoso libramiento de Chimaltenango, como lo mencionábamos la semana pasada. La ironía, Jorge, es que ahora han sacado una historieta que se llama Galdamán. Y adivina quién es este fortachón y musculoso superhéroe. Pienso que debe ser alguien de apellido Galdames, ¿no? ¡Qué horror, qué horror! Pero bueno, cuando conoces cómo este señor ha hecho su fortuna, es un pícaro de primera. Y ha sido, y es una persona que considera que o sea, él es él es el clásico ejemplo de el ladrón piensa que todos son de su misma condición. ¿Recuerdan los oyentes? Porque él, como se dio a conocer públicamente como diputado, es cuando intentó comprar a un reportero y este reportero resultó ser un reportero honesto, ¿no? O sea, que no se dejaba fafiar, independientemente de si tuviera las ideas claras en lo que respecta a lo que en nuestra Guatemala debemos apuntar para en las noticias para intentar conocer la realidad. El punto aquí importante a señalar es que este fue un reportero honesto, Jorge. ¿Y qué fue lo que hizo? Denunciar, y si recuerdo correctamente, creo que había un audio de eso, ¿no? George, ¿lo recordás? Había un audio donde él quedó claro que intentó. Sí, había un audio, sí, ¿no? Un audio. Porque el reportero Pilas dijo, yo necesito evidencia de esto, y sin que se diera cuenta, Galdames lo grabó. Cuando él estaba entregándole el sobre con billetes, que no fue la única vez, porque no aprendió Galdames de eso. Pero bueno, al final, el punto es cuando ves Estuardo Galdames. Arnoldo Vargas, por favor, alcalde de Zacapa, ya vine, estuve un par de décadas, ya llegué de donde andaba, se me concedió volver a ser candidato. Literalmente. Literalmente, o sea, ¿andaba dónde? Andaba en una prisión en Estados Unidos. ¿Por qué andaba en una prisión en Estados Unidos? Porque fue encontrado culpable de varios cargos de relacionados con la narcoactividad. No sé si entre esos cargos incluía también, como suelen ser los capos, los jefes de los carteles, de los narcotraficantes, de haber sido el autor intelectual del asesinato de algún cartel que fuera de los que competía con él, no sé. Pero son ese tipo de gente que como que de las que vemos en las series y en las películas. Y ahora resulta que bueno, ya llegué de donde andaba y vengo a retomar mi cargo de alcalde de Zacapa. Entonces, yo entiendo... intermedio así. Mira, yo entiendo el comentario de Piero. Y estoy segura que la mayoría de nuestros oyentes también lo entienden. Sí, ¿verdad? Entendemos esa frustración de pensar de que todos son delincuentes, criminales, corruptos, ladrones, secuestradores, porque hay otro que está acusado de secuestrador y fue inscrito por el Tribunal Supremo Electoral. Entonces eso también me lleva a mí a preguntarme en cuáles son los criterios que están utilizando en el Tribunal Supremo Electoral. No hay criterios, o sea, bueno, el criterio es así, criterio de ventanilla, como le dice María Dolores, o sea, a depender del humor que está el que recibe la papelería y el que la revisa para ver si lo autorizan o no, porque hay de todo, o sea, porque si el parámetro era lo de la honorabilidad, por lo cual no dejaron inscribir a Alfonso Portillo el año pasado y creo que este tampoco, Arnoldo Vargas tampoco lo deberían de aceptar. Y le aplica todavía más, porque Arnoldo Vargas estuvo por narcotráfico y mucho tiempo en la cárcel. Alfonso Portillo estuvo por robarse un millón de quetzales, ¿era, no? $1 millón. Que era apenas, los centavos y apenas de lo que estuvo robó. 4 o 5 meses en la cárcel. Entonces, increíble. O sea, si a esas vamos, entonces le aplicaría todavía más al que ahora quiere ser nuevamente alcalde de... Y ese es solo por mencionar uno de las joyitas que están como candidatos en todos lados, Jorge.
Pero, de nuevo, regresando al comentario de Piero, lo que yo quiero señalar, George, es que el hecho de que sí, la mayoría son representantes de lo peor que hay en la sociedad de nuestro país, en Guatemala, eso no significa que no hayan algunos que digan, no, pues bueno, esto solo lo voy a poder cambiar desde adentro, así que voy a entrar a dar la batalla política. Mientras unos damos la batalla de las ideas para facilitar esa batalla política, se necesita de otros que den la batalla política para poder cambiar las cosas, particularmente dentro del Congreso. Entonces, Piero, a pesar de que sí, definitivamente apunta la evidencia a que la mayoría son delincuentes y criminales y oportunistas, porque también hay muchos oportunistas, los que quieren llegar al ejercicio del poder en nuestra Guatemala, yo tengo la esperanza de que si buscamos vamos a encontrar. Y en esas estamos nosotros, buscando para encontrar al menos a los peores. Y pues bueno, trabajar con esos si son los peores, aunque yo todavía tengo la esperanza de que podamos encontrar por lo menos un par que podamos decir, vaya, es una persona que en general tiene las ideas claras, es una persona orgullosa que se valora a sí misma y es una persona que no va a caer en las trampas del poder, ni se va a dejar atraer por los cantos de sirena de aquellos que quieren comprar ese poder que va a tener para que le otorguen prebendas, privilegios y contratos en el Estado. Y con eso quiero terminar, después de leer este reportaje que me parece interesante en Diario El Periódico, y se los recomiendo también a los oyentes que lo lean, es que al final de cuentas, Galdames, la fortuna que hoy tiene, la adquirió haciendo negocios con los gobernantes anteriores, desde el tiempo, por cierto, de la UNE, a pesar de que era chichincle de Otto Pérez Molina, este señor Galdames. ¿Y cómo lo ha hecho? Lo ha hecho por medio de esos famosos contratos para construcción de puentes que en algunos casos, según el reportaje del periódico, ni siquiera se llegaron a construir. Entonces es así como él ha adquirido dinero y sabiéndose casar, porque dicen que se casó con hay los chismes de revista de Corazón, que se casó con la hija de no sé qué general, que era muy poderoso en la época de no sé quién, bla, bla, bla. El punto es que al final siempre mamando de la teta de los tributarios. Y cuando lo escuchás, nosotros hemos puesto un par de audios acá que hasta vergüenza ajena dan, y digo, bueno, eso va a quedar grabado en mis programas y dentro de yo qué sé, dentro de algunos años, cuando alguien quiera conocer qué pasó por estas fechas en Guatemala y de casualidad alguien le recomiende, mira, ahí había un Jorge y una Marta Yolanda que hacían unos programas en Libertópolis que se llamaban Todo Pulmón. Yo recuerdo que ellos tenían datos interesantes, escúchatelo, a lo mejor algo te sirve para aclararte las ideas de lo que estaba pasando en Guatemala allá por los primeros años, las primeras décadas del siglo XXI. Tú desde el siglo XXV, guatemalteco, que querés conocer la historia de tu Guatemala, y vengan y se pongan a escuchar nuestros audios y salga ahí el Galdames. Pero bueno, habría que ponerlo para que tengan alguna idea en el futuro. ¿Qué tal? Para que vean cómo somos de positivos nosotros. En el futuro, en ese tiempo, a lo mejor siglo XXV, ya total, como queremos vivir 1000 años, todavía vamos a estar, vamos a buscarlos, ¿dónde andarán? Se habrán ido a vivir a otro planeta. Pero bueno, en fin, regresando a las cosas serias que tratamos en Todo a Pulmón, que no implica que no podamos reír de vez en cuando. En fin, no podemos caer en la falacia de la generalización apresurada. Ese es mi comentario para Piero y para todos los oyentes. Lo que tenemos que hacer es el esfuerzo por buscar información, por conocer no solo de lo que dicen los candidatos, sino más importante, de lo que han hecho a lo largo de su vida. ¿Hay algo más, George, que querrás agregar antes de que nos vayamos a la pausa? Pues no, básicamente eso de que están impugnando ahí
esta inscripción. ¿Cuál inscripción? ¿La de quién? A ver. O esta falta de inscripción sería. La de Jimmy Morales y la de Jafet Cabrera. Pero ya ahorita les tocaba a la Corte Suprema de Justicia. Sí, pues ya van a presentar hoy, en teoría, la impugnación en la Corte Suprema de Justicia. Y en el caso de Tel Maldana, supuestamente mañana van a revisar los magistrados del TSE las impugnaciones que se presentaron contra su candidatura, que fueron 8 impugnaciones, y que por cierto de los 24 candidatos, candidatos a la presidencia y vicepresidencia, este fue el único binomio que tuvo impugnaciones. Que me lleva al otro tema de, ya le dieron sus credenciales a Edwin Escobar, y supuestamente habían dicho de que incluso hasta hubo declaraciones del Contralor General interino de que ni siquiera había ido a pedir su finiquito. Entonces yo sí creo que este Tribunal Supremo Electoral tiene que aclarar muchas cosas. O sea, inscribieron por ejemplo a Edwin, pero ¿tenía o no tenía finiquito? Y si tenía finiquito, entonces el Contralor General estaba mintiendo ante el Congreso, ante los diputados de la UNA, no sé quiénes eran los que lo habían llamado. Entonces todas estas cosas creo yo que deben de aclararse muy bien, y todas esas inconsistencias que ha habido en el Tribunal Supremo Electoral, definitivamente hoy sí ha quedado mucho, está dejando mucho que de ver el Tribunal Supremo Electoral, que se las quieren llevar de así de ser los todopoderosos y que todo controladores en este proceso, y de ahí resulta que están bateando en cosas tan básicas que yo creo que sí se deben de aclarar. Por ejemplo, repito, en el caso de Edwin, hasta el mismo Contralor dijo que ni siquiera había ido a pedir su finiquito, y después resulta que sí lo inscriben. Entonces, ¿tenía o no tenía finiquito? Porque en teoría es uno de los requisitos, el así llamado finiquito, pero que no es finiquito realmente. Y así como esas, han habido otras muchísimas inconsistencias en este proceso de inscripción, que sí considero que los magistrados deben de aclarar, pues precisamente para que no queden las dudas de, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Están beneficiando a unos sí, a otros no? ¿Están aplicando correctamente la legislación o no? Y pues hasta el momento hay muchísimas dudas al respecto. Bueno, amigos, antes de irme a la pausa, como hace calor, les quiero recomendar los deliciosos sabores de verano de McDonald's, que están riquísimo. Para los que nos gustan los helados, y a mí que me encanta el helado de vainilla, George, por eso es que mis preferidos han sido el Top Sundae limón y el McFlurry naranja crunch. Y digo esto, mis preferidos, porque Jorge le hace porras al sundae de mora, pero a mí que el sundae se demora será con... A ver, George. Es que a mí me gustan siempre los sundaes. Pues los sundaes y los... ¿cómo le llaman? Los frutos rojos del bosque. No, a mí sí me llama la atención también el sundae de mora, pero lo que pasa es que a mí me encanta el helado de vainilla. Yo no soy mucho de chocolate, pero sí me gusta el helado de vainilla. Ay, sí, porque la vez pasada te recordás que lo dije, y ¿quién? Creo que fue Michelle Fernández, que me dijo, ay, la vamos a perdonar por no sé qué motivo, porque no le gusta el chocolate. Pero bueno, en fin, el McFlurry naranja crunch cremoso helado de vainilla con topping líquido de naranja con chía y trocitos de galleta de vainilla. Miren, vean qué delicioso. O el Top Sundae limón cremoso helado de vainilla con galleta Lotus triturada, topping de limón y crema batida. Por supuesto, además de estos que a nosotros nos encantan, también nuestros amigos de McDonald's en sus sabores de verano nos están incluyendo el pastelito de guayaba, que es el clásico pastelito frito McDonald's con un relleno de guayaba. Así que a aquellos que tienen hambrita y tienen ganas de algo dulce y fresco con el calor que hay y que el calor que viene, porque ese es del pronóstico que tienen los señores del INSIBUMEN, pues bueno, ya tienen cómo pues aprovechar el calor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir eso, aprovechar el calor probando estas delicias que nos tienen nuestros amigos de McDonald's con los sabores del verano. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Todo a Pulmón. Todo a Pulmón. Give me freedom, give
Estamos de regreso en Todo a Pulmón y pues bueno, qué maravilla. Estoy viendo este mensaje que nos mandó Francisco Son durante el fin de semana vía Twitter. Dice lo siguiente: soy seguidor de Gloria Álvarez desde 2013. Me costó algo dejarla de seguir solo a ella y escuchar Libertópolis. Créanme, mi felicidad se multiplicó, incrementó. Veo todo con optimismo gracias a ustedes, mis liberhéroes. Muchísimas gracias a Francisco Son, que espero que nos esté escuchando en este momento, y gracias por ese comentario y ese aprecio. Esas sin duda son notas que nosotros vamos a agradecer. Quiero también, por cierto, agradecerle a Nixon, que veo que ya retituó vía, obviamente, Twitter, nuestro programa hoy, al igual que a Karin Rademan, que también ya compartió vía Twitter. Y en el caso, vamos rápidamente, porque es que me salí para ver unas cosas, vamos a ver cuántos han ya compartido en nuestro programa hoy, en cuántos liberhéroes van. Por cierto que yo estoy pendiente, ahorita me voy a sumar a los liberhéroes. ¡Qué vergüenza, amigos! Pero bueno, antes de hacerlo, quiero contarles cómo vamos. Va 43 veces compartido Todo a Pulmón, porque se han unido Julio Campos, también Jorge Isaac Coyoy Álvarez, Pablo Enrique Haas, que creo que ya lo había yo mencionado antes de irnos a la pausa. Pero bueno, ahora, amigos, vamos a otras de las notas que tenemos para ustedes. Dentro de las notas de última hora, Jorge, no tenemos más información en lo que respecta a la audiencia que se está llevando a cabo en el caso del coronel Chiro, y ya comentaba yo, como tú bien lo escuchaste desde donde quiera que te encontrabas, el que hoy se está llevando, después de 6 años de estar presos, se está llevando a cabo esta audiencia de revisión de medidas que, como nosotros hemos mencionado en tantas ocasiones, si hubiera habido un juicio y hubieran sido ya condenados, que no lo ha habido, ya hubieran pagado la pena máxima que se les puede imponer, tengo yo entendido. Pero no sé si ya tenemos alguna información fuera de esta en lo que respecta al caso del coronel Chiroy, George. No, ya empezó la audiencia, que empezó retrasada, ya empezó, pero no tenemos todavía información de cuáles sean los resultados. Esta audiencia es específicamente para determinar si les dan arresto domiciliario a 9 de los procesados en este caso o no, incluyendo al coronel Juan Chiroy, pero todavía no tenemos datos de cuál ha sido la resolución de la juez. Que lo justo es que se los dieran, porque ya hasta cumplieron con la pena máxima que nosotros mencionábamos. Pero bueno, veo que hay otros oyentes liberhéroes que también ya se han sumado, que no les he agradecido que compartan Todo a Pulmón. Quiero agradecerle a Marco Antonio Castellanos, a Raquel Misragil Levi, a Gabo Ovalle, Silvia Urizar, Karin Rademan, César Llamas, Julio Campos, Linda Perdomo, Pablo Enrique Haas, María del Pilar Peté, ya la había mencionado, si recuerdo correctamente. También había mencionado ya a Carmen Berganza de Andrade. Muchísimas gracias, pero más vale repetir que pensar que les hemos fallado. Gracias, Pedro Ángel Jaibal Juárez, pero qué tal si además de felicitarnos por el programa lo comparte. Y bueno, ahora lo que quiero comentarles, antes de que vayamos ya al tema de noticias o noticias o entretenimiento, el que tiene que ver con estos varios artículos que voy a escribir sobre un mismo tema, porque no da chance en 3,000 caracteres abordar un asunto tan relevante y con la profundidad que se debe hacer como el de cómo hacemos para diferenciar las noticias falsas de las noticias verdaderas, o por lo menos a dejarles algunas pistas, pues al fin, en algún momento, si de casualidad dentro del contexto se nos escapa una pieza en particular para poder entenderlo, una pieza importante, puede ser que aún con todas esas medidas nos podamos equivocar, pero sin duda, si actuamos de una forma objetiva, de una forma racional, vamos a tener menos, pero muchísimo menos probabilidades de equivocarnos. Pero otra cosa importante, por cierto, que también quería mencionar antes de que se me pase, es si queremos disfrutar de la vida, yo les digo, pues bueno, para convencerlos, miren muchachos, tenemos que estar fuertes y estar saludables para los tiempos que se nos vienen, pero la realidad es que tenemos que estar fuertes, tenemos que estar saludables para
para que podamos realmente alcanzar nuestro propósito moral más alto, que es ser felices. Por eso ustedes ya saben que yo les recomiendo que consuman los productos de ELA. En particular la Equinacia Blend líquida de ELA, la cual ustedes encuentran en las tiendas de GNC, que sirve para fortalecer sus defensas, ¿no? Para poder usted el aguantar los virus de la gripe, del catarro y otras enfermedades, precisamente por no tener sus defensas altas. Y como les he mencionado en muchas ocasiones, la equinacia de ELA no es cualquier equinacia, es un blend de equinacias de origen europeo, procesadas y trabajadas en Estados Unidos, y son importados a Guatemala, la Equinacia Blend líquida de ELA, porque además de esas equinacias de las mejores del mundo, incluye vitamina C, zinc y aloe vera, que por cierto, ahora los que se han comunicado al WhatsApp de ELA para averiguar acerca del aloe vera gel, al 4950-3414, 4950-3414, hemos descubierto algunos que son así como yo, fans de la Equinacia Blend líquida de ELA. Entonces, aquellos que lo son, por favor, compártanos al 4950-3414, 4950-3414, la experiencia que tienen con la Equinacia Blend líquida de ELA y cómo efectivamente ha cambiado su vida, porque los ha fortalecido y ya no se enferman con la asiduidad que lo hacían antes. Y de paso, a los que son fans de la equinacia, les recomiendo de nuevo que prueben el aloe vera gel. Van a estar agradecidísimos cuando vean cómo va el aloe vera gel de ELA, no cualquier aloe vera, el aloe vera gel de ELA, como si efectivamente los va a ayudar con todos los problemas que tengan dentro del contexto del aparato digestivo, y cómo les va a reducir, si no a acabar con ellos, con sus agruras, con el colon irritable, acidez, yo que sé cuántas cosas más, y literalmente digo yo que sé porque yo no sufro de nada de eso, pero yo sí tomo todos los días 1 onza diaria de aloe vera gel de ELA. Por supuesto, cuando me excedo un poco, me tomo un par de onzas. Pero bueno, eso, amigos, es para precisamente decir, hoy se me pasó la mano, pero hoy no por eso voy a sufrir todo lo que quería sufrir, así que me tomo mi extra onza extra. Pero eso es raro que suceda, porque ya saben ustedes que yo sí creo en la justa medida aristotélica. Pero bueno, una de las notas que yo ya les había mencionado, que quería compartir con ustedes, tiene que ver con los incendios. Y yo les comentaba a los oyentes, Jorge, al principio del programa, el que ayer tú también lo pudiste observar, camino Antigua, Guatemala. Que conste que lo vi camino de regreso de Antigua. Pero... A la ida no lo viste, bueno, yo lo vi a la ida y iba al muy regreso. concentrado en el camino. Y como lo hiciste el comentario, entonces después ya me fui viendo por dónde era que estaba el incendio. George, pero ¿cómo es posible que no hubieras podido ver a la ida todo aquel humo amarillo que se miraba? Pero bueno, yo lo vi desde la ida. Pero ¿viste cómo se miraban las llamas? Sí. A la entrada de la Antigua. Pero tú sabes lo que a mí me sorprendió, George, que no vi, por lo menos en esa parte donde yo estaba viendo, yo no vi a nadie que estuviera combatiendo el incendio. Hoy escuché en las noticias que mencionaban que hay 300 personas intentando apagar el fuego. Pero ayer que yo vi, lo único que vi era fuego, y se ve, o sea, uno va bajando o va las cañas o va subiendo, es irrelevante. Se ve, por supuesto que es más dramático cuando vas bajando, cuando vas camino a la Antigua, porque lo ves durante más tiempo, por así decirlo, ¿no? O sea, no tenés nada que te obstaculice ver cómo este incendio está consumiendo esa colina o montaña, me dijeron. Yo porque la veo muy pequeña para ser montaña, pero bueno, colina o montaña es irrelevante. Aquí lo importante, el cerro, aquí lo importante, Jorge, es ese incendio que por lo menos ayer no había nadie intentando apagarlo. ¿Y sabes qué pensaba yo? Y te recordás que lo mencioné ayer en esta reunión donde estábamos celebrando el cumpleaños de un amigo, que
Jorge, que lo que me extrañó es que todos estos grupos de ambientalistas que hay en Guatemala, como los de Calas, por ejemplo, que tienen parada desde hace cualquier cantidad de tiempo la explotación minera en nuestro país y han contribuido a que un montón de gente se quede sin empleos y muchos más tengan que emigrar de nuevo a Estados Unidos, porque muchos ya habían hasta regresado a Guatemala porque habían encontrado trabajo acá, ya sea de forma directa o indirecta, por ejemplo, en el caso de Minas San Rafael, y podríamos mencionar a otros. Pero ayer, Jorge, yo lo que me preguntaba era, ¿dónde están todos estos ambientalistas? Porque con la cantidad de dinero que reciben, y nosotros hemos visto y hemos compartido con los oyentes esos informes acerca de la cooperación internacional y quienes los reciben en Guatemala, recordarán, apreciables oyentes, que con todo ese dinero que reciben, ¿dónde están? Porque aquí deberían estar contratando a motobombas aéreas, no sé cómo se les llamará, básicamente un helicóptero de bomberos. Eso es un helicóptero enorme, como vemos que sucede en Estados Unidos y en otros lugares cuando hay incendios. Tú ves cómo vuelan en esos incendios, vuelan los helicópteros arrojando el agua para apagar el incendio. Acá, probablemente con unos 2, 3, yo no sé, pueden ser que sean 4 o 5, yo qué sé, pero el punto es que con la cantidad de dinero que ellos tienen, la cantidad de dinero que reciben estas organizaciones de ambientalistas, y vean que ni siquiera les estoy llamando ecohistéricos, porque de esos hay bastantes también, pero los ambientalistas, con el dinero que reciben y con toda la ayuda que les dan del exterior, ¿por qué no están apoyando a la Conred? Que por cierto, jalón de orejas, ¿cómo es posible que no hayan pedido apoyo a los que tienen helicópteros para pagar no solo sino otros incendios que según la información que hay, dice que, mira esto, George, han habido, y esto es al 24 de marzo, 440 incendios forestales y 280 incendios no forestales. Quisiera saber a qué se refieren con no forestales. Casas. Sí, por supuesto, sí, que estalló como pasó en la colonia Santa Fe a principio de año, que por lo menos ese fue el que yo vi, que estalló una cohetería o algo así. Entonces, obviamente, esos son los no forestales. Pero te imaginas, George, que temporada de incendios 2018-2019, al 24 de marzo, iban 440 incendios forestales. Y el de Antigua Guatemala, me imagino que es de Zacatepeques, aquí dice que sí está controlado. Dice, pero yo no sé, yo lo vi ayer y no lo vi controlado. Disculpe quien quiera que haga este informe. Está controlado porque ya vieron que ahí está. Sí, aquí te estamos viendo, incendio, aquí te estamos viendo. O sea, así les hacían a los ojos, George, con los 2 dedos, te estoy viendo. Ya te tengo controlado. Ya estoy viendo por dónde vas avanzando en el incendio. Pero la realidad es que, no, y yo ayer aproveché a conversar con algunos amigos que viven en la Antigua y dicen que hay noches en las cuales es tremendo porque hasta a ellos les llega aquel olor a quemado. Y lo que ya está generando serias preocupaciones en los antigüeños. Imagínate los que viven en las 2 aldeas que están siendo directamente afectadas por estos incendios. Pero de nuevo, el cuestionamiento que yo tengo, Jorge, es para las organizaciones ambientales que reciben un montón de dinero en euros, no solo en dólares, en dólares y en euros, que podrían estar utilizando ese dinero para alquilar helicópteros que faciliten el acabar con los incendios, particularmente, Jorge, en aquellos que afectan a áreas pobladas, donde hay personas. Pero bueno, en fin, yo lo único que estoy haciendo es, sin tener ya más conocimiento de lo que acabo de compartir, utilizando mi sentido común en lo que respecta a este tema de los incendios. George. Sí, y es lamentable que se den todos esos incendios y especialmente que digan que están controlados cuando realmente no están controlados. Una cosa es de que ya los estén atendiendo, por así decirlo.
que es lo que mencionabas de que supuestamente hay 300 personas ahí tratando de detener estos incendios, que hay que hacer la salvedad que mientras están haciendo un cerro, pues la gente dice, bueno, pero ahí no afecta a ninguna construcción ni nada, pero si siguen extendiéndose, por supuesto que van a ir a afectar a las comunidades cercas. Ahí cerca de donde están los incendios hay una aldea, entonces obviamente la gente que vive ahí, pues peligra en cualquier momento dependiendo de los cambios del viento y qué sé yo. Entonces sí es importante que le pongan más atención a este tipo de cosas. Obviamente lo que mencionabas de lo de los helicópteros, todo eso casi que solo consiguiendo ayuda internacional, porque sí es bastante oneroso el tema este. No, pero yo estoy hablando de los que reciben un platal y que lo utilizan para ir a hablar de los problemas de medio ambiente a Europa y se van de paseo un par de meses. Y no de mochileros. No, y por supuesto que no de mochileros. Ay, no, qué horror. Esos deben de ser en contra del medio ambiente. Entonces yo sí solo me quedo en los hoteles 5 estrellas. A ellos me refería, Jorge. O sea, ¿qué es más caro? Alquilar estos helicópteros. Y si aquí en Guatemala ya es temporada, o sea, mira esto, vean esto, temporada de incendios forestales. Digo, los millones que recibe Conred, ¿por qué no han invertido ya en comprar por lo menos uno de esos helicópteros para la temporada? Porque esto no es una cosa, qué cosa extraña. ¡Oh, no! ¡Un incendio en Guatemala! Esto nunca se ha visto en nuestro país. No, temporada. ¿Y por qué hay temporada de incendios? Y es todos los años. ¿Cómo puede haber temporada de incendios? ¿Cómo es posible que se supone que es la Conred es precisamente la función primordial es la de prevenir, que no estén previendo, Jorge? ¿Y en qué se gastan el presupuesto que tienen? ¿En qué se gastan? Pregunto, a ver si los oyentes, alguno de los que nos están acompañando, tienen alguna idea de en qué se lo gastan. Pero como excusa de, ay, no, mire usted, ceñito, qué caros son esos helicópteros. No. Y luego nos van a alegar que por qué estamos comprando helicópteros. Creo que si se tiene esta evidencia y se hace una compra transparente de un helicóptero y nosotros podemos ver, aquí entramos y vimos y que sí, efectivamente, ese es el costo del helicóptero. ¿Por qué se le va a cuestionar cuando el costo de estos incendios es mucho mayor? Porque puede representar hasta la vida de otros. ¿Y qué tan caro puede ser alquilarlo uno, Jorge? ¿Me vas a decir que no tienen los grupos como Calas y todos esos que reciben platales del exterior? Millones. Que no van a tener dinero para que si efectivamente son, como dicen, ambientalistas, consigan un helicóptero para venir a combatir los incendios. A ver, ¿qué piensan ustedes, apreciables oyentes? En fin, tengo varios comentarios acá que me parecen también interesantes de compartir con los oyentes, que notas que nos han dejado algunos de los que, por cierto, hoy sí vamos lentos, no hemos llegado ni a 50, vamos apenas por 48 veces compartido todo pulmón, así que yo espero que los oyentes se pongan pilas para que lleguemos a 75, despierten, todavía no estamos en Semana Santa y en época de descanso, estamos dando una importantísima batalla de las ideas. Pero bueno, antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un recordatorio importante para ustedes que están dando esa batalla de las ideas para los libereros. Adelante, George. Sí, que una forma de precisamente dar esa batalla es recomendándole a la gente que no puede escuchar nuestros programas en las horas que los transmitimos, ya sea por su trabajo o por las ubicaciones donde están, pues que los puede escuchar después a través de los Libercast, a través de su aplicación de podcast. Ahí en sus celulares o en su computadora pueden bajar cualquier aplicación de podcast, especialmente la que más recomendamos pues es la de
la de Apple y sus iTunes, pero en general puede usar cualquier aplicación de podcast. Ahí busca Libercast o busca Libertópolis y ahí encuentra los canales de podcast de Libertópolis y ahí puede usted escuchar todos los programas en el momento que a usted más le sea posible. Y especialmente le recomendamos que le sugerimos que se lo recomiende a sus conocidos en Estados Unidos para que allá también se enteren de lo que está pasando aquí de manera objetiva. Y que le den play y 5 estrellas, por favor, dele play y 5 estrellas para que podamos así también llegar a más personas. Si usted le da play y 5 estrellas a nuestros podcasts, se nos facilita que nos apoyen las aplicaciones para poder llegar a más de nuestros compatriotas, particularmente en Estados Unidos. Pero bueno, amigos, ahorita, George, ¿nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Quiero compartir con ustedes la segunda parte de este artículo que se titula Políticas y Noticias o Entretenimiento. En esta ocasión, como menciono, a John Stuart Mill, del cual en el siguiente también voy a profundizar en lo que dijo en el capítulo 2 de su obra más conocida, On Liberty, pero ya lo menciono yo a Mill en este artículo. Entonces decidí acompañar mi artículo con una imagen de John Stuart Mill que dice: el genio solo puede respirar libremente en una atmósfera de libertad. Vean esto, o sea, si queremos seguir progresando en todo sentido, lo que necesitamos es más libertad. Pero bueno, en fin, el uso, como ya les mencionaba yo en el primer segmento, ahorita nuestro principal reto, y de eso voy a hablar, tiene que ver con el uso de los avances tecnológicos, principalmente en el área de las comunicaciones y las ventajas que la inteligencia artificial traen a la misma. Más adelante, con un poco más de detalle, les voy a explicar cómo funciona la inteligencia artificial hoy, en particularmente en redes sociales. Pero hay que tener en cuenta que tanto el uso de los avances tecnológicos, principalmente en el área de las comunicaciones, y las ventajas que la inteligencia artificial traen a la misma, representan hoy los principales retos a vencer en el proceso de diferenciar la información falsa de la verdadera. Lo anterior, por supuesto, yo entiendo a mí misma, me suena el contradictorio como un avance puede ser un reto, ¿no? A otros les parece una ironía. Sin embargo, cuando uno con tranquilidad lo analiza, se da cuenta que es una consecuencia lógica de la acción humana y la libertad que la Internet nos ha dado para expresarnos a todos. Aún en aquellos lugares donde está restringido el uso de la Internet, se encuentran espacios para usarla y expresarle. Entonces, siendo esto algo nuevo para la mayoría de las personas, el abuso que hacen muchos de esa libertad es parte del proceso de aprender a ser libres. Entender que la libertad, como mencionaba yo también en el primer segmento, entender que la libertad implica asumir la responsabilidad de nuestros actos. Todos estos avances tecnológicos a los que hago mención garantizan que las noticias o los artículos que dicen ser noticias, atención, sean una presencia casi permanente en nuestras vidas. Somos constantemente bombardeados con información en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, no se diga. Tanto relevante información, tanto relevante como irrelevante, y esto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Todo gracias a las supuestas noticias de última hora. Pongámosle atención a estas, repito, noticias de última hora que nos llegan a nuestros teléfonos por medio de las redes sociales. Hay un problema aún mayor con la adicción a estar informados, porque eso se ha convertido, o sea, no podemos estar unos instantes, bueno, la mayoría,
Yo sí busco el minimalismo en varias áreas de mi vida, incluido el de redes sociales, para poderme enfocar en lo que tengo que enfocarme, en lo importante, para, entre otras cosas, por ejemplo, acompañarles a ustedes y brindarles información y reflexiones que sean relevantes para ese camino que hacemos juntos, pero no revueltos, aclarándonos las ideas. Pero la realidad es que hay un problema aún mayor con esa adicción a estar informado que hay hoy en nuestros tiempos, sin importar que las noticias que reciban sean o no hechos confirmados. Y esto es un punto importante de señalar. Los noticieros de los medios tradicionales, televisión y radio en particular, rara vez brindan la información en detalle que una sociedad necesita para estar verdaderamente enterada de la realidad. Por ejemplo, en un segmento de los programas de noticias, que en el caso de nosotros, Todo Pulmón, no somos programas de noticias, por eso yo digo siempre que nosotros lo que hacemos es periodismo de reflexión, porque eso es a lo que invitamos a nuestros oyentes. Pero en un programa de formato clásico de noticias, cuando muchos se les dedican 3 minutos a los hechos, y en esos 3 minutos no pueden brindar un análisis en profundidad de lo que sucede local e internacionalmente, y menos ahondar en las consecuencias que esos hechos pueden tener en la vida de la gente y en el progreso en general, que eso es lo que nosotros hacemos, abordar las consecuencias y la raíz de esos hechos que conocemos por medio de los noticieros. Y por supuesto es poco probable que solo viendo noticieros nos proporcionen los datos relevantes a la hora de decidir por quién votar, que es lo que estamos enfrentando hoy los guatemaltecos. Es cierto que encontramos en los medios espacios que se supone buscan ahondar en los temas complejos, particularmente los políticos, pero lamentablemente, y esto es, por eso yo hago mucho énfasis, y el día que las veces que nos hemos equivocado y que nos lo han señalado los oyentes con los pelos de la burra en la mano, nosotros lo hemos agradecido. ¿Por qué? Porque la objetividad que prometen muchos de estos programas se pierde en aras del entretenimiento para atraer una mayor audiencia, u otro punto que voy a tratar en otro artículo, por temas de simpatías políticas o simpatías ideológicas. Eso hace que lamentablemente se pierda esa objetividad, que ustedes, como nosotros, estamos conscientes de ese hecho. Ustedes me han escuchado en muchas ocasiones que, me guste o no el juicio al que llego, una vez estoy segura que es el juicio verdadero, yo lo voy a compartir con los oyentes, porque esa es la promesa que nosotros les hacemos. Y repito, cuando de casualidad nosotros presentemos un juicio como un juicio verdadero, demos información que según los datos que nosotros en ese momento tenemos, nos hace creer que es verdadera, si hay alguien que tiene la evidencia que pruebe que no lo es, nosotros lo agradecemos, y así es lo que deberíamos de ir buscando. Y para que vean, ya voy dando algunos tips de qué es lo que tenemos que ir identificando para que nosotros podamos estar bien informados, y al estar bien informados tomar decisiones correctas. Pero bueno, en este caso lo que hablo es los que terminan convirtiendo sus programas en un show de entretenimiento. ¿Por qué? Porque es más fácil así atraer audiencia. ¿A quién no le va a gustar reír en lo que escucho, lo que ve? A mí me encanta reír, y yo quiero que ustedes rían también con nosotros, pero rían cuando tiene sentido reír, pero que también nos enfoquemos en lo que es importante y relevante. Pero, ¿por qué? Porque esa otra adicción por atraer audiencia se hace a costa del detrimento del análisis, perdiendo así estos programas su razón de ser. Las historias más extensas y profundas se descartan en favor de la diversión y la controversia. La política de entretenimiento ha sustituido a la búsqueda de la verdad de los hechos, la cual es precisamente la misión del periodismo. Y esto no es solo en Guatemala, es en la mayor parte del mundo.
No obstante, todos los cuestionamientos que podamos hacer a la forma en la cual algunos abusan de su libertad, y esto también lo quiero señalar, George, por toda esa corriente que hay de que veamos y los net centers y vamos a prohibirlos y van a prohibir los net centers de aquellos que no le parece a quienes ejercen el poder. Pero ¿qué pasa cuando mañana estén otros? Los net centers que se van a permitir son otros. Entonces, yo, como más adelante lo voy a explicar, lo voy a leer en unos instantes, la frase que incluyo hoy de John Stuart Mill. No obstante los cuestionamientos que podamos hacer a la forma en la cual algunos abusan de su libertad de expresión, sea un periodista o cualquier otro individuo, o sea alguna cuenta anónima que no sabemos quién la está manejando al final de cuenta. Yo, Marta Yolanda Díaz Durán, coincido con lo escrito por John Stuart Mill en el segundo capítulo de On Liberty, en el que señala las consecuencias de regular o intentar controlar las opiniones de las personas y concluye que las opiniones nunca deben ser reprimidas, afirmando que, y ahorita lo leo textualmente, abro comillas, tal prejuicio o descuido, cuando ocurre, es en conjunto un mal, pero es uno del que no podemos esperar estar siempre exentos y debe considerarse como el precio pagado por un bien inestimable. ¿Y por qué la libertad de expresión es un bien inestimable? Porque tolerar los excesos de la libertad de expresión de algunos, que no todos, ese es el costo que pagamos para conservar esa libertad que es nuestra principal defensa contra la tiranía. Y bueno, hasta ahí llego en repito, la segunda parte de política y noticias o entretenimiento, porque sí, efectivamente, hay que tolerar todos esos abusos. No debemos permitir bajo ningún punto de vista, George, que haya excusas para intentar controlar la libertad de expresión. Pero, de nuevo, esto pone un peso mayor en nuestros hombros, Jorge, a la hora de decidir qué de la información que yo recibo es verdadera o qué información de la que yo recibo es falsa. Por supuesto, en el caso de redes sociales, puede comenzar por decidir, Jorge, a quiénes voy a seguir y a quiénes no voy a seguir, si mi objetivo es informarme. Sí, y al final, en el caso de las redes sociales, aún el famoso tema de los net centers y los haters y todos esos, y los trollers y todo lo que, como los nombres que quieran utilizar, en última instancia, uno tiene la potestad de no hacerles caso, de silenciarlos ahí para no ver esos comentarios. Conforme los va identificando uno los silencia y ya no hay necesidad de eso de querer que sea el gobierno o el Tribunal Supremo Electoral o alguien más quien haga esa tarea, si usted mismo lo puede hacer. Que a veces son molestos, mucha gente que a la hora de hacer comentarios y todo, sí, pero eso es precisamente el que todos tengan la potestad de poder expresar su opinión. Si usted simplemente no quiere que lo hagan en su cuenta, pues los bloquea y ya estuvo. No hay por qué querer que sea alguien más, le hace el gobierno quien regule eso. Todo lo contrario, es mejor que sea uno mismo quien tenga la libertad de ver lo que uno quiera y de dejar que escriban lo que quieran escriban o no lo que ellos quieran en la cuenta suya, pero no hay por qué querer prohibir que alguien más escriba en sus cuentas lo que se dé la gana. Incluso yo hasta no estoy de acuerdo con eso de que quieran hacer una legislación para prohibir los net centers. Primero es realmente difícil llegar a no solo a una definición, sino adicionalmente a establecer quién forma parte de un net center y quién no, porque le aseguro que a todos los que alguna vez han expresado su opinión en las redes sociales, más de alguien lo ha tachado de ser parte de un net center. Entonces, o sea, van a dejar que sea un funcionario gubernamental, le hace un burócrata o un político avieso el que decida, no, ese es un net center, hay que censurarlo, hay que cerrarle su cuenta. Yo creo que no. No.
Pero de nuevo, el peso de decidir si deseo yo conocer la realidad y emitir juicios verdaderos, mi responsabilidad individual comienza desde el punto de a quiénes voy a seguir yo para informarme y tener en cuenta que aun que yo esté siguiendo a personas en las cuales confío, le tengo que exigir a esas personas cuando me comparten información que la acompañen, ya sea de una argumentación objetiva y por supuesto de evidencia. Pero bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Todo a Pulmón. Cuando regrese vamos a tratar el tema que mencionaba yo de si el caso del linchamiento de los sicarios de la semana pasada tiene que ver con un caso de defensa personal. Pero antes de eso, por supuesto, Jorge nos tiene la nota tecnológica, así que vamos a ir a la nota tecnológica y cuando regresemos de la nota tecnológica vamos a argumentar, Jorge y yo, acerca de ese argumento que están utilizando algunos, como que este es un caso de defensa personal. Pero bueno, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Tigo, el mejor internet y las mejores series, presenta la noticia tecnológica. La noticia tecnológica. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues no podía ser más que la conferencia de prensa de Apple que dieron hoy en la mañana, ahí en la sede, en el que creo que con esto lo inauguraron, el teatro Steve Jobs, ahí en la sede de Apple, en donde hicieron hoy la presentación de bastantes productos. Y más servicios que productos. Los productos los fueron presentando la semana pasada. Se recordarán que presentaron unas iPads y unas Macs y todo. Pero esta presentación que hicieron hoy, que fue presentaron varios servicios nuevos. Arrancando con un nuevo servicio que se llama Apple News Plus, ¿sí? Que ya hay una aplicación de Apple News y entonces ahora van a hacer un servicio pagado que se llama Apple News Plus, que va a tener más de 300 revistas, algo así, entendí, entre 300 revistas y diarios, y esta va a tener un precio por suscripción de $10, $9.99 al mes, que va a salir en los próximos, ya en Estados Unidos ya va a estar vigente en los próximos días. Luego van a ir poco a poco sacándola en otros países. Este es el primer servicio que anunciaron. Luego anunciaron una tarjeta de crédito, la Apple Card, que es una tarjeta de crédito de Apple, así que es una tarjeta, incluso la tarjeta física es una tarjeta así de platino, pero le pusieron ahí varias cosas como que no van a hacer cobros por pagos tardíos y cosas así. Luego también anunciaron el Apple Arcade, que es básicamente una sección dentro de la tienda de aplicaciones de Apple, en donde va a ser mucho más práctico el servicio de juegos, que también va a ser por suscripción, y entonces uno va a poder utilizar y bajar todos los juegos que están dentro de la suscripción por el mismo costo. Luego llegaron al punto del lo que todo el mundo estaba esperando y lo partieron en dos. Primero anunciaron una nueva versión, la aplicación Apple TV App, que básicamente es una forma de tener, según ellos, todos los canales y todo el contenido en un mismo lugar. Y entonces en esta aplicación pues usted va a poder ver todos los canales, y en algunos pues va a tener que pagar suscripciones y va a poder ver todo el contenido de esos canales de televisión en Estados Unidos y canales de los de cable, de manera que usted pueda ver los programas, no, o sea, no es el canal per se de verlo así
como lo ve uno normalmente en la televisión, sino que va a poder ver todas las series y todos los programas que sacan en cada uno de esos canales en el momento en que usted lo desee. Y entonces lo dividieron esto en una sección especial que se llama Apple TV Channels, en donde están todos estos, y que esto sí va a estar vigente, disponible en buena parte del mundo. Y también mencionaron de que en los próximos meses también van a publicar esta Apple TV App en las televisores inteligentes. Entonces mencionaron ahí varias de las marcas de los televisores inteligentes que ya van a soportar y van a tener incorporado la Apple TV App. Y por último llegaron a el anuncio que todos esperaban, que era el famoso Apple TV Plus, le llamaron, así se llama, Apple TV+, TV+. Y esta es básicamente el servicio de streaming de video o de televisión de Apple, de las series y programas que ellos van a desarrollar. Y tuvieron incluso ahí en la presentación pues a varios así de las luminarias de Hollywood. Abrió la presentación Steven Spielberg, solo para que tengan una idea. Estuvo Steven Spielberg, estuvo J.J. Abrams, y luego hasta terminaron la presentación con Ofra, que también va a tener su serie ahí en Apple TV+. Y pues esto fue todo lo que presentaron hoy en la presentación en la conferencia de prensa de Apple, que de seguro pues va a dar mucho que hablar en los próximos días. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y su nuevo servicio de Amazon Prime Video, que le da los primeros 3 meses de cortesía. Tigo, el mejor internet y las mejores series. Presentó la noticia tecnológica. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón. Le quiero agradecer a Gerardo de la Riva, que nos envía una imagen de Mark Skousen con una frase de Mark que dice: "Taxation is the price we pay for failing to build a civilized society. The higher the tax level, the greater the failure. A centrally planned totalitarian state represents a complete defeat for the civilized world, while a totally voluntary society represents its ultimate success." Bueno, hasta cierto punto estoy de acuerdo con Mark Skousen. ¿Por qué? Porque para vivir dentro de una sociedad civilizada sí debemos de contribuir para que exista un gobierno que esté a cargo de dar seguridad y justicia. La visión anarcocapitalista de Mark Skousen, yo simpaticé, luché por decir, sí, el anarcocapitalismo puede funcionar, pero luego no. La parte racional, la parte objetiva mía, que es importante, es fuerte en mí, dijo: no, Marta Yolanda, déjate de vivir de fantasías. A lo mejor no me está escuchando ahorita. ¿Te recordás cuando Rodrigo Lacayo me regañó porque dije dejar de andar creyendo en Santa Claus o algo así? Pero bueno, dice, son puras fantasías las ideas de los anarcocapitalistas. La realidad es que quien mejor lo explica, y les recomiendo a Gerardo y a los que lo quieran leer, es un ensayo breve como los ensayos de Ayn Rand, pero fabuloso, porque en cuestión de unas 10, 12 páginas, en el ensayo que se titula La naturaleza del gobierno, o sea, una persona que se considera intelectualmente honesta, que su objetivo es emitir juicios verdaderos a partir de los cuales va a actuar. Es que de verdad se tiene que ser muy necio para no reconocer que la doñita tenía la pluma llena, bueno, la máquina de escribir, la máquina de escribir llena de sabiduría. Y efectivamente necesitamos a un grupo de personas dentro de la sociedad, los gobernantes, que yo les cambiaría el nombre, a los cuales habrá que pagarle para que se encarguen de dar las únicas dos funciones propias de la naturaleza del gobierno, que es velar porque haya seguridad y haya justicia. Ese ensayo es fabuloso. Y me parece, George, me sirve para hablar del tema que tenemos pendiente,
que es si el asesinato o la muerte de los... Mario García dice, gracias, excelente programa. Gracias, Mario, ya compartió, por cierto, este excelente programa. En este excelente programa les pedimos a los oyentes que compartan con otros para que podamos tener más oyentes y podamos llegar a aquellos que es urgente, que los invitemos a que hagan el esfuerzo mental por aclararse las ideas, porque van a tomar decisiones, todos, que nos afectan al resto. Pero bueno, regresando otra vez al punto, George, en lo que respecta a la defensa, en un principio, si el taxista que fue asesinado hubiera ido armado y él viene y le dispara primero a los sicarios y los mata en ese proceso, no hay ninguna duda, es defensa personal. Y en tal caso, nunca se le debió haber procesado a la persona que se defendió. Ahí no hay ninguna discusión. Aquí, el problema es que, primero, la víctima principal, que al final falleció, que es este taxista, que fue atacado por estos jóvenes que fueron linchados, o eso dicen los testigos. No sé qué otra evidencia hay, porque a lo mejor hay más evidencia. A lo mejor hay videos donde queda claro que sí, efectivamente, los linchados fueron los asesinos de este taxista y probablemente de otros. Puede ser que estos mismos jóvenes, ¿cómo es que se llama el señor? Guillermo algo, busquemos el nombre, George, porque pienso que al final lo que está provocando mucha discusión es el caso del taxista, que los que hemos visto el video, yo una vez lo vi, con una vez fue más que suficiente. Sí es impactante la cólera y la rabia que tiene este señor que uno ve en los videos, que es el que venía y jalaba y arrastraba a uno de los linchados y lo tiraba a la fogata, como yo mencionaba la semana pasada. Este señor se veía que tenía una furia que iba más allá del que hayan asesinado a otros taxistas. ¿Por qué? Porque yo me imagino que él mismo ha sido víctima de esos ataques y probablemente era amigo suyo y era un ser querido el taxista que asesinaron. Entonces era doble la cólera, y a lo mejor ya habían en ocasiones pasadas, ya habían asesinado a otros amigos suyos, pero sí, los que vimos el video, por lo menos a mí no me queda ninguna duda de que estaba actuando en particular el don, ¿cómo se llama, Jorge? Eddie Guillermo Sánchez. Que don Eddie Guillermo Sánchez estaba actuando bajo la influencia de una fuerte rabia, estaba furioso, estaba colérico, o sea, ya en ese momento estaba totalmente dominado por esa emoción, y obviamente esa emoción no viene de un instante para otro, es probablemente algo que se fue cocinando en él durante mucho tiempo, de abusos de estos jóvenes. Entonces, de estos y otros probablemente. Entonces estos fueron los que ahí estaban y fueron en los que él desahogó toda esa cólera. Y repito, puede ser que efectivamente ellos sí fueron los asesinos del taxista y debieron, más aún si se dedicaban al sicariato. Yo, que estoy a favor de la pena de muerte para específicamente para puntualmente en crímenes horrendos, probablemente sí, dentro del debido proceso, Jorge, sin duda razonable, y es que este es el punto clave para la aplicación de la pena de muerte, sin duda razonable, se hubiera probado que eran responsables de ese asesinato, sin duda razonable, de ese y muchos más, así a sangre fría, por contrato, merecían la pena de muerte.
pero no se cumplió con todo ese debido proceso. Yo tengo muchísimas dudas de si merecían o no la aplicación de la pena de muerte, y mucho menos, George, la aplicación de la pena de muerte con la hazaña que se la aplicaron. Entonces, sí, definitivamente es una situación complicada, porque yo entiendo la cólera, la frustración y la rabia de muchos por tanta inseguridad, tanta injusticia y tanto abuso de poder. Yo lo entiendo, pero considero que se pueden aplicar atenuantes en el caso de don Eddie Guillermo Sánchez, porque sí, Jorge, es probable que se puedan, dentro del juicio que se lleve a cabo, puedan haber atenuantes para su actuación. O sea, repito, los que vimos el video, podemos observar que él ya, o sea, cero posibilidad de razonar con él. Estaba totalmente dominado por la rabia, por la cólera, que deben haber tenido origen en muchos abusos, se entiende. Pero, de nuevo, tomando nosotros la justicia en nuestras manos, no estamos resolviendo los problemas, sino los estamos agravando. Y luego, don Eddie Guillermo Sánchez actuó, vamos a decir, buscando justicia, pero no actuó en defensa personal, porque no era él el que se estaba defendiendo. Entonces, no aplica el argumento de defensa personal, o a lo mejor, y también lo quiero aclarar, hay información dentro del contexto que no tengo, a lo mejor también estaban amenazando a don Eddie Guillermo Sánchez. De eso yo no lo sé, y eso no ha circulado entre la información que nosotros hemos conocido, el que él también haya estado siendo amenazado y haya actuado en defensa personal. George. Que esa es una opción, ¿verdad? Que en efecto pudiese haber sucedido que también lo hayan querido atacar a él en algún momento, aunque no necesariamente en ese momento, ¿no? Pero sí tiene esa connotación. Le aplicaría aquí, por ejemplo, lo que sucede en los crímenes pasionales. Por ejemplo, es un crimen pasional, no de implicaciones románticas, obviamente no, pero sí es un crimen pasional, no es lo que generalmente nos referimos con crimen pasional. Pero bueno, amigos, en fin, ha sido un gusto compartir con ustedes. Qué bueno, todavía me dio tiempo de ver que Evelyn Mengíbar nos cuenta que ya compartió todo a pulmón. Hoy sí nos hicieron falta varios liberhéroes, porque nos quedamos, hasta ahorita van 58 veces compartidos todo a pulmón. Saludos a mi querida amiga Carolina Funes Argüello, que también ya compartió nuestro programa. Muchísimas gracias, Carol. A Elder Ovalle, a Álvaro Ibarra, Julio Ariza, que veo que son los que también se sumaron a compartir nuestro programa. Ojalá que mañana sí lleguemos a nuestra meta mínima, que son 75. Pero por hoy, apreciables oyentes, pues ya estamos terminando todo a pulmón. Solo una nota de última hora, una noticia de última hora. El gobierno de Estados Unidos anuló las visas a Blanca Stalin y a sus hijos porque consideran que hay serios indicios de que está involucrada en actos de corrupción. ¿Esto será consecuencia de la famosa lista de corruptos que nunca van a ser pública, George? Pues no sé, pero sí es un caso relevante para que incluso hasta hayan emitido un comunicado de prensa al respecto. Se recordarán que en muchos casos han quitado visas, y los mismos del consulado de Estados Unidos dicen que eso es algo así personal entre el gobierno de Estados Unidos y la gente a la que le ha dado o le quita la visa, y que entonces que no lo hacen público, pero en este caso sí lo hicieron público y hasta con un comunicado así específicamente. De hecho, la embajada
embajada de Guatemala sacó 2 comunicados, el donde publicó el comunicado que es originalmente del Estado, del Departamento de Estado, y luego otro donde se menciona eso y dice adicionalmente esto, y esto recalca lo que acabo de decir: desde el inicio de este año Estados Unidos ha revocado las visas o ha declarado no aptos para entrar a los Estados Unidos a más de 150 guatemaltecos. Algunos son sospechosos de estar involucrados en hechos criminales, incluyendo narcotráfico y corrupción, entre otras actividades, o son familiares que se beneficiaron de esos hechos ilícitos. O sea que han quitado la visa a más de 150 personas, pero es primera vez que publican específicamente. O sea que sí deben de haber serios indicios para que se hayan atrevido a eso. Y vean ustedes, señores, la noticia, parece ser que los señores de Conredes escuchan todo a pulmón. Mira esta nota. Lo que yo estaba diciendo, ¿por qué no hay aviones volando con agua para poderlo apagar? Bueno, perdón, quise decir helicópteros. Ahí están. En este momento estoy viendo las fotos de los helicópteros que están en este momento sobrevolando el área de San Juan Gascón, Zacatepeques, para intentar apagar, que no controlar, por favor, intentar apagar ese incendio. Esto es lo que se tiene que hacer, Jorge. Sí. Así que pues qué bueno que por lo menos en ese caso terminamos el programa con esa nota, pero bueno, como después de tanto incendio y tanto calor, yo no me quiero despedir sin recordarles otra vez a los oyentes el sabor del verano de McDonald's Guatemala, que incluye el McFlurry Naranja Crunch, cremoso helado de vainilla, con topping líquido de naranja con chía y trocitos de galleta de vainilla. El preferido de Jorge Jacobs, el Sundae de mora. Los pastelitos de guayaba, que ahí vi yo al Marito comiéndose uno, el clásico pastelito frito en McDonald's con un relleno de guayaba. Para finalizar con el Top Sundae limón, cremoso helado de vainilla con galleta Lotus triturada, topping de limón y crema batida. Qué rico, ¿no? Ay, qué rico con el calor que hay, George, el comer alguno de estos postres. Pero bueno, amigos, hemos llegado ya al final de Todo a Pulmón, que por cierto, mañana vamos a tratar la que considero yo una de las más dañinas fake news que han habido en las últimas 2 semanas en Guatemala. Pero tremenda fake news que fue replicada por los medios de comunicación de nuestro país. Aún nosotros en un principio lo dimos por cierta esa información, Jorge. Ya sospechás a qué me refiero, ¿verdad? Tengo la leve sospecha. Tener la leve sospecha de cuál va a ser esa fake news que vamos a comentar mañana en Todo a Pulmón, así que no se pierdan nuestro programa a partir de las 12 de la tarde, 12 en punto. Pero bueno, amigos, ha sido un gusto acompañarlos. Recuerden que a las 6 de la tarde los espera María Dolores Arias en Contravía PM, y a las 7 de la noche se une a la conducción de Más Negocios con María Dolores Jorge Jacobs. Yo, Marta Yolanda, me despido hasta mañana al mediodía y lo hago, como lo hago siempre, deseándoles que sean felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.